Casi todo los daños que suframos o sufra una persona vamos a necesitar cubrirlas de agentes externos, de patógenos y demás. Entonces, una de las formas de cubrirlo es a través de los vendajes. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a aprender, cómo hacer algunos vendajes básicos. Modelo 66 en ruta. Presenta. Botiquín y primeros auxilios básicos para cicloviajeros y otros aventureros. Vendajes. Con esta serie de vídeos no pretendo dar un curso completo de primeros auxilios. Aunque sí estoy capacitado para ello, pues soy instructor certificado, sino dar una guía para atender los accidentes más comunes que los aventureros podemos experimentar. Los insto a tomar un curso completo de primeros auxilios y practicar mucho. Agradezco sus sugerencias para mejorar los vídeos. ¿Qué son los vendajes? Bueno, estos son refuerzos o sujeciones que van a servir para envolver una parte del cuerpo que ha sido afectada. Algunos de los usos de los vendajes son, por ejemplo, para aplicar presión directa sobre una herida y así controlar lo que es el sangrado, para fijar apósitos, medicamentos, tópicos o férulas en alguna parte del cuerpo. Supongamos que yo tengo una herida acá, necesito fijar un apósito, entonces pongo el apósito y encima de él voy a vendar. Así voy a evitar que este se me caiga. También nos va a servir para proteger heridas o quemaduras. Supongamos que tengo una quemadura en alguna parte del cuerpo, acá en el brazo, entonces necesito cubrirla para protegerla. Bueno, esto lo hago también a través de un vendaje para favorecer lo que es el retorno de la circulación venosa en lo que son las extremidades, para comprimir una parte del cuerpo y evitar o reducir la hinchazón, para dar apoyo o sostén a una extremidad o a una articulación con fractura, dislocaciones, esguinces, distensiones, y también para limitar el movimiento o inmovilizar una parte del cuerpo que ha sido afectada. Estos son algunos de los tantos usos que le podemos dar a un vendaje. Las vendas es lo que vamos a utilizar para aplicar los vendajes. Vean, en esto hay infinidad, hay una gran cantidad de vendas. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en tres de ellas. Uno, lo que es la venda elástica, que pues como su nombre lo indica, le da esta elasticidad. Este tipo de vendas los vamos a utilizar principalmente para hacer inmovilizaciones por compresión. ¿Qué es la compresión? Bueno, es la fuerza, la presión que la venda elástica va a ejercer una vez que nosotros la hayamos puesto. ¿Por qué? Porque no la ponemos así, sino que la estiramos ligeramente. Y ella por inercia va a tender ¿a qué? A reducir su tamaño, o sea, apretar, a ejercer esa compresión. También nos puede servir esta venda para sujetar apósitos, para tratar inflamaciones o esguinces, también por compresión. Supongamos que nos hemos doblado una muñeca, entonces al aplicar este tipo de venda, ella va a ejercer esa compresión. Por otro lado tenemos lo que es la venda rígida, que también, como su nombre lo indica, no es flexible, no cede, ¿ya? Este tipo de venda nos puede servir para almohadillar, para fijar apósitos, para proteger heridas. Por ejemplo, les hablaba del caso de las quemaduras. Si yo necesito proteger una quemadura, no necesito apretarlo. Entonces vamos a utilizar la venda rígida. ¿Por qué? Porque una vez que yo la ponga ahí, ella ya no va a ejercer ninguna compresión, sino que se va a quedar con el mismo nivel de presión al cual yo la puse. Y también nos va a servir, por ejemplo, para fijar extremidades. Y por último tenemos la venda triangular. Aquí tenemos la venda triangular que nos sirve, por ejemplo, para aplicar el famoso cabestrillo. ¿Qué pasa si no tenemos una venda triangular? Bueno, nos la podemos ingeniar. Supongamos que tenemos un paño cuadrado. Entonces, a partir de él, nosotros podemos fabricar, construir, transformar un vendaje triangular. Y aquí lo tenemos. ¿Okay? Vean, si nosotros no tenemos algún tipo de venda en específico, nosotros pues nos las vamos a ingeniar, ¿no? A veces los primeros auxilios también es eso, es ver cómo se las ingenia con aquello que no se tenga. ¿Okay? Antes de aplicar una venda, de hacer un vendaje, debemos de tener una serie de consideraciones. La primera es escoger el tipo de venda adecuada. Por ejemplo, no podemos hacer uso de una venda elástica para aplicar un cabestrillo. ¿Por qué? Porque no va a contener eso. Ahorita vamos a ver qué es el cabestrillo, ¿ya? Tampoco la podemos usar, por ejemplo, para proteger una quemadura. ¿Por qué? Porque esta nos va a ejercer compresión y probablemente nos vaya a afectar, nos vaya a dañar más.
Por otro lado, otra consideración, no poner vendas, no hacer vendajes húmedos, que estén húmedos, que estén mojados, porque estos al secarse van a tender a contraerse y por lo tanto impedir la adecuada circulación sanguínea. Siempre vamos a empezar y a terminar un vendaje con un vendaje circular. Ahorita vamos a ver qué es el vendaje circular. Siempre vamos a tratar de evitar que a la hora de hacer un vendaje se formen arrugas, ¿ya? El vendaje debe quedar lo más liso, lo más limpio posible, porque estas arrugas también van a afectar la circulación, van a impedir una adecuada circulación sanguínea. Siempre vamos a envolver firme y consistentemente, ¿ya? Pero que permita la circulación, dejando de ser posible lo que son las extremidades, el fin de las extremidades libre, porque esto nos va a permitir luego probar que también pudo haber quedado o no el vendaje en cuanto a la presión que está ejerciendo. Siempre vamos a aplicar el vendaje de la parte distal a la parte proximal. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a aplicar en la dirección desde la parte más lejana, más distal, desde el corazón, hacia la parte más próxima al corazón. Entonces siempre va a ser en esa dirección, siempre en dirección hacia el corazón. Al final vamos a fijar ese vendaje ¿cómo? Bueno, atándolo, ya sea con un nudo, ¿ya? Podemos hacer uso de esparadrapo o podemos remeterlo en sí mismo de forma tal que el vendaje queda prensado. Esto lo vamos a ver ahorita con detalle. También hay algunos vendas que traen un gancho de sujeción, por ejemplo estas. A mí honestamente no me gustan mucho porque estos tienen una punta aquí muy aguda, de forma tal que si cuando nosotros nos ponemos la venda lo ponemos mal, nos podemos hacer daño con ellos. Además tienden a destruir mucho también lo que es el vendaje. Y al final, una vez que hayamos puesto el vendaje, vamos a comprobar, ¿ya?, de que haya una adecuada circulación sanguínea. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, para eso era que dejábamos el final de cada extremidad libre, ¿ya?, de ser posible. Y vamos a ver primero que no esté presentando enfriamiento, ¿ya?, que no haya cosquilleo, que no haya incomodidad. De ser así, de presentarse alguna de estas, quiere decir que el vendaje está muy apretado. Por lo tanto, vamos a tener que corregirlo aflojándolo. Perfecto. Bueno, antes de iniciar con lo que es el vendaje circular, les voy a dar un truco. Este truco va a facilitar a la hora de poner el vendaje. ¿En qué consiste? En que tratemos de que esta parte que está enrollada quede hacia arriba, de forma tal que entonces cuando nosotros empecemos a poner el vendaje, lo podemos resbalar más fácilmente. Si lo hacemos al contrario, si lo ponemos hacia abajo, esta parte hacia abajo, entonces ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener que ir manipulándolo acá. Y de esta forma se nos podría zafar muy fácilmente. Perfecto. Bueno, empecemos con lo que es el vendaje circular. Este es un vendaje muy sencillo, sin embargo, no por su sencillez quiere decir que no sea importante. Recordemos, como les habíamos dicho, que todos los vendajes los vamos a iniciar y finalizar con un vendaje circular. Entonces va a estar presente en prácticamente todos los vendajes. ¿Para qué más nos puede servir? Bueno, nos puede servir para inmovilizar, por ejemplo, si necesitamos poner un apósito y fijarlo ahí, entonces ponemos el apósito y sobre este hacemos el vendaje. Nos puede servir para controlar lo que son hemorragias. Cuando lo hacemos con ese objeto, tiene que ser con un vendaje, con una venda, preferiblemente con una venda rígida. ¿Por qué? Porque vamos a tener que apretarlo bastante bien y esto nos va a permitir controlar el sangrado. ¿Cómo lo aplicamos? Es muy sencillo. Vean, primero, es algo que inclusive tenemos que hacer siempre, quitarle a la persona pues todo lo que son sus joyas, las pulseras. Esta pulsera, por cierto, me la obsequió doña Telma, la suegra de una de mis hermanas. Es una señora española venezolana radicada en Costa Rica, que es una artista haciendo todo esto y cocina riquísimo. Esta otra no, esta no me la dio doña Telma, o Yayi, como le decimos en la familia. Esta yo me la hice, este es un denario que yo me lo hice. Ese no es tan bonito, pero bueno, pues yo me lo hice. Entonces les decía, vamos a aplicarlo. Vean qué sencillo que es muy sencillo. Lo ponemos y empezamos a darle vuelta.
que cada vuelta pase exactamente encima de la anterior. ¿Okay? Ahí vamos. Vean qué sencillo se torna con ese truco que yo les di. ¿Okay? Seguimos ahí. Vamos a apretarlo dependiendo cuál sea el objeto, ¿no? Si es simple y sencillamente cubrir algo, no lo apretamos tanto. Si es con el objeto de controlar un sangrado, tenemos que apretarlo bastante. Una vez que hemos terminado, entonces lo vamos a asegurar, ya sea haciéndole un nudo, como les había indicado, con esparadrapo, con algún clip o metiéndolo sobre sí mismo. ¡Listo! Ya ahí tenemos lo que es el vendaje circular. Al final, vamos a asegurarnos de que haya una adecuada circulación sanguínea. ¿Cómo? Recordemos, sintiendo los dedos que no estén fríos, viéndolos, que no se pongan morados, que no haya cosquilleo, que no haya molestia alguna. Si se presenta alguna de estas características, vamos a tener que corregir el vendaje, deshacerlo y volverlo a poner, que ejerza menos compresión. Perfecto, bien, sencillo lo que es el vendaje circular. ¿Ok? Ok, vamos ahora con lo que es el vendaje en espiral. Este lo vamos a aplicar con venda elástica o rígida según sea el objetivo. ¿Para qué nos va a servir? Y esto nos va a aclarar también cuál es el objetivo, por lo tanto cuál tipo de venda vamos a utilizar. Nos puede servir con funciones compresivas, o sea, ejercer compresión, en cuyo caso entonces es preferible usar un vendaje elástico. También nos puede servir para inmovilizar miembros, para sujetar gasas, apósitos o como protección de heridas y quemaduras, en cuyo caso entonces preferiblemente lo que es una venda rígida. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, habíamos dicho que el vendaje circular nos va a servir para iniciar cualquier otro tipo de vendaje, o casi todos. Entonces vamos a iniciar acá con un vendaje circular. ¡Listo! Aquí ya tenemos la base del vendaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir cubriendo el miembro hasta donde sea necesario. Esto lo hacemos poniéndolo ligeramente de lado y dando vueltas hacia arriba. La vuelta siguiente va a cubrir aproximadamente 2/3 de la vuelta anterior. Y así seguimos sucesivamente hasta cubrir toda la parte que sea necesaria. Perfecto. Pero lo que les decía, que es más fácil irlo resbalando acá. Una vez que nosotros estamos a punto de terminarlo, recordemos, un par de vueltas, 2 o 3 vueltas con un vendaje circular y lo aseguramos. En este caso lo vamos a asegurar metiéndolo sobre sí mismo. Lo podemos hacer con una gasa o lo podemos hacer con algunas pinzas. Vean cómo queda. Vamos a ver si se nota. Ven aquí cómo va quedando la espiral. Por eso se llama en espiral, porque va haciendo así, va subiendo. ¿Ok? Una vez que hemos terminado, recordemos, si es con una función compresiva, de ver que los dedos no se pongan fríos, no estén morados, no haya cosquilleo, que no haya molestia. De lo contrario, ya sabemos, vamos a tener que volverlo a poner. Si es con el objeto de proteger, pues probablemente eso no se va a presentar, porque a la hora de proteger, por ejemplo, cuando tenemos quemaduras, cuando hay quemaduras y necesitamos proteger esa zona, lo ponemos muy suavemente y así la cubrimos totalmente. Eso no nos va a causar esos problemas de circulación. ¿Listos? Bien, vamos a empezar ahora con lo que es el vendaje en 8. ¿Por qué se llama así? Sí, por eso, porque hace la figura de un 8. Este lo vamos a utilizar ¿en dónde? En lo que es el tobillo, la rodilla, la muñeca y el codo. Y siempre vamos a empezar de la parte distal a la proximal. En el caso del pie, del tobillo, lo empezamos ¿en dónde? Con un vendaje circular, en la planta del pie. En la rodilla, debajo de ella. En la muñeca, lo empezamos en la palma de la mano. Y en el codo, debajo del codo. Perfecto. ¿Cuál va a ser la función de este vendaje? Bueno, por un lado puede tener una función protectora, o sea, proteger, en cuyo caso utilizamos preferiblemente una venda rígida. También puede servirnos para disminuir o limitar el movimiento de las articulaciones, en cuyo caso también preferiblemente con una venda rígida. Sin embargo, para limitar el movimiento de las articulaciones, también una venda elástica nos puede servir.
Puede tener una función también de compresión, en cuyo caso ahí sí tenemos que hacer uso de lo que es una venda elástica. Perfecto. Vamos a iniciar. Vean, siempre que vayamos a poner un vendaje en 8, preferiblemente le ponemos primero un vendaje de algodón para proteger la piel, porque al estar en las articulaciones estas tienen movimiento. Entonces, si tenemos algo ahí que nos proteja la piel, al haber movimiento, el vendaje en sí no nos va a rozar y el algodón nos va a proteger bastante. ¿Cómo lo empezamos? Con el famoso, hagámoslo primero acá en la muñeca, con el famoso vendaje circular, un par de vueltas para asegurarlo. Una vez que llegamos aquí, lo tiramos por arriba de la muñeca. Recordemos que tiene que quedar lo más limpio posible. Ya le damos una vuelta sobre la muñeca y lo atravesamos hacia el otro lado. ¿Ok? Por encima de la muñeca, viene por acá, le damos la vuelta y lo atravesamos hacia el otro lado. Una vez que hemos terminado, recordemos, le damos un par de vueltas y lo aseguramos con uno circular. En este caso no me dio la venda para terminar la vuelta al otro lado, pero aquí lo tenemos. ¿Ok? Vean, aquí queda la figura del 8. Viene por acá y viene por acá. Listo. Vean, si es un vendaje de compresión el que estamos aplicando, recordemos que tenemos que asegurarnos que hay una adecuada circulación sanguínea. ¿Cómo? Revisando. Ajá, 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 ajá. Perfecto. ¿Okay? De presentarse alguna de esas 4 características, vamos a tener que aflojarlo y ponerlo de nuevo. ¿Listos? Hagamos un ejemplo en el tobillo. Va de nuevo, de la parte distal a la proximal. Empezamos entonces en la planta del pie. Una vuelta, 2 vueltas o 3 vueltas, las que sean necesarias. ¿Qué hacemos acá? Cruzamos. Vuelta al tobillo, va hacia abajo, hacia la planta del pie. ¿Okay? Vuelta al tobillo y va hacia abajo. Y ahí seguimos, cuanto sea necesario. Va a depender, pues obviamente, también del tamaño de la venda. Vamos a terminar este acá. ¿Cómo lo terminamos? Bueno, igual que siempre. Un par de vueltas. Vamos a ver, es que esta venda tiene las prensas estas metálicas. Un par de vueltas y lo aseguramos. Listos, vean, aquí queda lo que es el 8. Aquí y el otro aquí. Así de sencillo. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Hagamos uno en el codo. Utilicemos una venda elástica. Recordemos, en el caso del codo, empezamos debajo de él. Tenemos que dejar libre lo que es el codo. Igual en el caso de la rodilla, tiene que quedar libre, no tiene que quedar vendada esa parte. ¿Okay? Lo empezamos. Circular. Okay, con un par de vueltas. 2 o 3. ¿A dónde lo vamos a cruzar? No, aquí no, porque aquí estaríamos cubriendo el codo, sino que lo vamos a cruzar acá, en la parte interior. Entonces venimos acá, lo cruzamos y pasa por encima del codo. ¿Ok? Luego viene acá, de nuevo, lo cruzamos por acá y ahí es cuestión de seguir el mismo sentido del anterior. ¿Ok? Vamos a ver, aquí lo tenemos, perfecto. Ahí va. Okay. Listo. Y acá sí lo terminamos. Esta venda me salió bien larga. No importa. Okay. Y aquí le damos un par de vueltas y lo aseguramos. Listo. Aquí tenemos un vendaje para el codo. Okay. Vean que acá estamos cruzados. Aquí es donde va a cruzar el vendaje. Ahora, ¿qué podemos hacer posteriormente en caso de que querramos inmovilizar el codo? Bueno, más adelante vamos a aprender a usar el vendaje triangular para hacer un cabestrillo y andarlo aquí. ¿Listo? Ok. ¿Ustedes se acuerdan aquella serie? Vamos a ver. No todos se van a acordar de esto, solo los que somos modelitos viejos. Una serie de lucha libre, creo que era argentina, que se llamaba Titanes en el Ring. Estaba la famosa momia. Ay, cuando salía la momia, la momia salía, y salía así la momia caminando.
Resulta que la momia se empezó, el personaje, yo me imagino que empezó con este tipo de vendajes. Un día le hicieron un circular en la cabeza, luego le empezaron a hacer un vendaje en espiral en todo el cuerpo y terminaron con los vendajes en 8. Digo yo, no sé. Ideas mías. Ok, bueno, sigamos con el próximo ahora. Bueno, vamos, el siguiente es el vendaje de inmovilización por presión. Como su nombre lo indica, ¿cuál va a ser el objetivo? Por un lado, inmovilizar un miembro y por el otro lado, ejercer una compresión. Vamos a hacer uso entonces de algo que ya hemos aprendido, de los vendajes que hemos aprendido. Esto va a servirnos para inmovilizar, como les decía, un miembro, tiene también una función protectora y compresiva. Es recomendado para aplicar en las extremidades cuando una persona es mordida por una serpiente, un alacrán, arañas o cualquier otro animal venenoso. El vendaje sobre el miembro, sobre la parte afectada, se hace con lo que es una venda elástica, porque es lo que va a ejercer la compresión. Esa compresión lo que va a ayudar es a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una parte de nuestro cuerpo que tiene veneno. Entonces vamos a evitar, o por lo menos a disminuir, el paso de ese veneno al resto de nuestro cuerpo. Entonces esa parte sobre el miembro se hace con lo que es una venda elástica y la inmovilización en sí la hacemos con una venda rígida. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, vamos a empezar con un vendaje en espiral. Lo vamos a alargar lo máximo posible, no solamente en la parte afectada. Imaginémonos que nosotros tenemos acá una mordedura de serpiente, pongámonos dramáticos. Entonces no es solamente cubrir aquí la mordedura, sino que vamos a cubrir el máximo posible. Lo vamos a apretar lo suficientemente fuerte como lo haríamos, por ejemplo, para el caso de un esguince. Entonces ya sabemos cómo empezamos los vendajes. Vendaje circular, par de vueltas y empezamos con el vendaje en espiral. ¿Okay? Lo apretamos lo máximo posible y lo extendemos lo máximo posible. Recordemos que el vendaje en espiral, cada vuelta cubre aproximadamente 2/3 de la vuelta anterior. Una vez que hayamos aplicado el vendaje en espiral, bueno, venimos y lo aseguramos. En este punto nosotros vamos a tratar de ver cómo está la circulación, revisando aquellos 4 factores que ya sabíamos. ¿Bien? Que no haya frío, que no estén frías los dedos en este caso, que no se pongan morados, que no haya cosquilleo y que no haya molestias. Bien, ya aquí tenemos lo que es el vendaje compresivo. Ahora necesitamos inmovilizar este miembro, porque cuando nosotros ejercemos mucho movimiento con él, entonces estamos estimulando que haya mayor circulación. Aquí también es importante que el paciente se mueva lo menos posible, que nos movamos lo menos posible mientras llegamos al nosocomio, mientras llegamos a la clínica, al hospital o vienen lo que es en los servicios de emergencia. Entonces les decía, ya tenemos lo que es la compresión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un entablillado, así es que vamos también a aprovechar para hacer una breve introducción a lo que es el entablillado. El entablillado, preferiblemente, como es inmovilización lo que queremos, vamos a tratar de inmovilizar esto, acá, lo que es la muñeca, en este caso, y lo que es el codo. Entonces, ojalá el entablillado me cubra las dos, por lo menos las 2 articulaciones cercanas a donde está la herida. O sea, que me pase de esta y que me cubra esta otra. En este caso, tengo estas tablitas aquí. ¿Qué pasaría? Vean, me cubre, me inmovilizaría acá esta articulación, pero esta no. Entonces, esta tablita en sí no me sirve. Bueno, podemos hacer uso de 2. Preferiblemente siempre es poner una abajo y una arriba, porque esto va a inmovilizar totalmente lo que es esa articulación. Pero en este caso, si solamente tengo una, entonces lo puedo hacer acá. Y aquí, encima, hacer un vendado, asegurarla. O, por ejemplo, venden estas férulas, estas son comerciales, no necesitan tenerla, pero en todo caso esto se arrolla. Ven, esta es lo suficientemente larga para que me cubra acá o para ponerla acá arriba, como yo quiera. En este caso la vamos a poner acá. ¿Cómo vamos a asegurarla? Bueno,
Si tenemos otra, siempre es mejor una arriba y una abajo. Si tenemos otra, entonces la ponemos acá. ¿Listos? Y acá las aseguramos. Obviamente a mí me va a costar ponerlas todas, ¿verdad? Con una sola mano. Así es que vamos a hacer el ejemplo solo con esta. Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos acá, amarramos algo acá. Un amarre acá, otro amarre acá y otro amarre acá arriba. Ya ahí la tendríamos totalmente asegurada. Otra, bueno, podría ser poniendo, usemos estas tablitas para que me sea más fácil acá, que ustedes lo vean. Podría ser poniendo un vendaje en espiral. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y vamos a ver si lo logro. Qué difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Empezamos vendaje circular y empezamos a aplicar lo que es un vendaje en espiral. Perfecto. Ah, sí lo logré. La práctica es en hacer maestro. Bueno, estoy lejos de ser maestro, pero practico. ¿Okay? Y aquí venimos y lo aseguramos de alguna forma, con un nudo. Listos. Casi listos. ¿Okay? Ahí, perfecto. Vean, ya lo inmovilicé totalmente. ¿Okay? Y aquí estamos listos. Así hicimos lo que es el vendaje de inmovilización por presión. Entonces recordemos, alargar el vendaje en espiral sobre el miembro lo máximo posible, lo suficientemente apretado, pero que me permita la circulación, la adecuada circulación. Y luego lo aseguramos con un entablillado. A partir de acá, ¿qué haríamos? Bueno, inmovilizar todavía más el miembro. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechemos. Y hagámonos el cabestrillo, para lo cual utilizamos, recordemos, el vendaje triangular. ¿Cómo lo hacemos? Vean, yo les recomiendo, entonces doblamos ese triángulo y en esta esquina, no donde se unen esas puntas, todavía esa parte no, acá le hacemos un nudo. ¿Okay? Preferiblemente, hay gente que no lo hace, pero yo lo recomiendo y ahora les explico por qué. ¿Okay? Le hacemos un nudo. Este nudo inclusive me va a servir por un lado como guía. Aquí es donde va a ir montado en este caso el codo. ¿Okay? Entonces venimos, lo hacemos acá. ¿Okay? Una punta va para acá y la otra punta va para acá. ¿Okay? Listos. Ya tenemos lo que es el cabestrillo. Ahora, ¿qué haríamos? Bueno, le haremos un nudo acá en la espalda. Ojalá ese nudo no me quede acá encima de la cervical, sino que me quede ligeramente a un lado para evitar molestias. ¿Okay? Vean, van a tener, si andan solos, van a tener que aprender a hacerse nudos con una sola mano. Vean que no es nada fácil. ¿Okay? Creo que ya lo tengo. No me falta socarlo. ¿Okay? Ahí está. Listo. ¿Okay? Ven, ¿por qué les decía lo del nudo? Porque este nudo entonces va a evitar que el codo se me resbale acá. De ahí la importancia de ese nudo. ¿Okay? La mano tiene que quedar, en este caso, la parte afectada, perdón, el codo ligeramente más abajo. ¿Okay? Entonces aquí lo tenemos. Y ahí podemos andar con ese cabestrillo. Si quisiera asegurar más el cabestrillo para evitar este movimiento, bueno, me hago un vendaje aquí alrededor, por encima de él y dándome la vuelta por todo el cuerpo. Y de esa forma entonces ya no solamente el codo no bajaría ni subiría, por lo tanto estaría evitando ese movimiento y por otro lado tampoco estaría haciendo esto. Y así podría hasta caminar más rápido. Si yo camino muy rápido voy a tender a hacer esto, ¿no? Entonces podría caminar más rápido, sería un poco más fácil. Perfecto, así de fácil es. Ahora les voy a dar otro tip. Vamos a soltarnos esto. Es más fácil soltarse. Si se nos dificulta hacer un nudo con una sola mano, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Después de hacerle este nudo, le hacemos otro nudo acá. O sea, ya lo llevamos listo. Esto todavía es más fácil, ¿verdad? Obviamente.
Pero bueno, puede ser que esta mano nos esté molestando. Recuerden que tenemos que evitar el máximo de movimiento posible ahí. ¿Ok? Y ahora sí, ya lo tenemos listo. Simple y sencillamente de meter acá. ¿Ok? Metemos y metemos la otra mano con mucho cuidado. Recuerden que está herida. Metemos acá, acá y aquí lo tenemos con el codo prensado. ¿Ok? En el nudo está a un lado y aquí está. Listo. Ok, ya aprendimos también lo que es el cabestrillo y el vendaje de inmovilización por presión. Bien, pasemos con la última, o por lo menos la última que vamos a ver acá, ¿no? En este video, que es el entablillado. En realidad ya hicimos una introducción al entablillado con el vendaje anterior, el de inmovilización por presión. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunos ligeros detallitos, algunas ligeras diferencias con el anterior. Este se utiliza pues en el caso de, principalmente en el caso de fracturas. Cuando tenemos una fractura, entonces vamos a aplicar un entablillado. ¿Por qué? Porque el hueso, al estar movido o quebrado en un determinado punto, entonces necesitamos inmovilizarlo, porque si no, ese roce, ese movimiento le va a causar un dolor insoportable al paciente, a nosotros mismos, a quien sea, ¿no? Entonces el objetivo es inmovilizar eso, para evitar casualmente ese movimiento, además de que puede causar un mayor daño. Las fracturas, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos esos casos. Las fracturas pueden ser simples o pueden ser complejas. Una fractura simple es que simple y sencillamente hubo un rompimiento ahí en esa estructura ósea. Pero la compleja o compuesta es cuando una parte del hueso sale de la piel y causa una herida. En estos casos vamos a tener primero que tratar la herida, evitar un sangrado y sobre todo si es un sangrado grave. Entonces lo primero que vamos a tener que evitar. Además puede servir no solamente para fracturas, sino también para dislocaciones, esguinces, heridas y cualquier otra cosa que necesite inmovilización. Entonces siempre vamos a tratar la herida antes de aplicar el entablillado. Nunca, nunca, nunca vamos a tratar de enderezar el miembro. Eso solamente en películas se ve y no sirve. Eso no es así. Es falso. Y menos que uno mismo se lo pueda hacer. Del dolor que se provoca uno se va a desmayar y no se va a arreglar absolutamente nada. Antes de aplicar el entablillado, nosotros vamos a palpar, a ver cómo está esa sensación, la temperatura, el color de la piel, para tener un parámetro de medición al final. Vamos a tratar de elegir una férula, una tablilla lo suficientemente larga y en este caso todavía más necesario, como les había dicho anteriormente, lo suficientemente larga como para que cubra por arriba y por debajo de las dos articulaciones más próximas a donde está la herida. Luego vamos a tratar de poner el entablillado en el lugar en que encontramos al paciente y en la posición en que lo encontramos. No le vamos a mover el brazo para nuestra comodidad, en el caso que sea la fractura en el brazo, no, sino en donde esté vamos a tratar de hacerle el menor movimiento posible, porque esto le va a causar muchísimo dolor. Otro punto importante es que vamos a tratar de buscar algún tipo de almohadillado. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a ponerle para el entablillado tiene que ser algo rígido, algo duro. Entonces le vamos a poner un almohadillado encima. Supongamos que aquí fue la fractura. Entonces le ponemos la almohadilla ahí. Con esto vamos a evitar de que tenga pues contacto directo con una superficie rígida, con una superficie dura. Podemos usar tablillas, podemos agarrar cartón, papel, arrollarlo bien y hacer una estructura sólida, dura. Esto, bueno, que ya se los había dicho, que esto es un tipo de férula que venden en el mercado, que nos sirve. Esta es, vean, dura, cuesta, ven, cuesta que ya se vaya a doblar. Entonces, y tiene muchísimos usos. Hay más adelante quizá veamos los diferentes usos que pueda ella tener. ¿Okay? Entonces lo aplicamos acá. Les decía, ponemos el almohadillado. En este caso vean que esta férula me está cubriendo más allá de esta articulación y más allá de esta articulación del codo. Por lo tanto yo voy a inmovilizar totalmente, prácticamente todo el brazo.
Pero para efectos del ejemplo, hagámoslo con esta tablilla más corta para facilidad mía. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el almohadillado, abajo una tablilla y encima la otra tablilla. ¿Ok? Y aquí amarramos. Lo suficientemente fuerte para que ellas no se caigan, pero no tanto para que no lastimen. ¿Ok? Entonces, el objetivo, recordemos que es inmovilizar esos huesos que quedaron separados, que quedaron ahí fracturados. Entonces lo ponemos acá, esta acá, la otra acá, amarramos, amarramos y amarramos. O hacemos un vendaje en espiral. Perfecto, así de sencillo. Bueno, así de sencillo es explicarlo en la teoría. Ustedes obviamente tienen que practicarlo. Todo esto es cuestión de practicarlo y practicarlo y practicarlo. Inclusive hasta con los ojos cerrados. ¿Por qué? Bueno, porque podemos estar en algún momento en una situación en la cual no tengamos luz. Yo aquí tengo un montón de luz, por eso es que estoy usando tanto la gorra, porque estoy en mi casa, esto no es un estudio de grabación, entonces tengo unas luces allá arriba que de no tener la gorra me molesta mucho la vista, por eso es que estoy con gorra. Vea, son las 12:30 de la noche, no es por el sol. Entonces les decía que esto es practicar, practicar y practicar y practicar mucho. Perfecto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video porque se ha tornado bastante largo. Obviamente vendrán otros 2, probablemente más, 2, cuidado si no 3 más, para cubrir todos los puntos que les había dicho. Vean, este video solamente hemos visto vendajes y ¿qué podrá ser? Más o menos unos 40-45 minutos, y eso que ha sido así muy rápido. Perfecto. Entonces suscríbanse para que les avise, y denle en la campanita, denle que les avise de todas las publicaciones que hago para que les lleguen los próximos videos. Si tienen alguna duda, por favor ahí en los comentarios me la ponen, que yo con muchísimo gusto se las voy a responder en la medida de mis posibilidades, y si no lo sé, les garantizo que voy a averiguar y así aprovecho y yo también aprendo. Perfecto. Bueno, nos vemos, modelos. Pura vida, lo fuimos, carajo. Ya vendrá el próximo. Chao.